Sean bienvenidos una vez más al estudio bíblico aquí en la iglesia Lakewood, donde nos estás viendo, si es en tu teléfono, si es en tu iPad, en tu sala. Bienvenidos sean todos, soy el pastor Abner, somos los pastores de jóvenes con el pastor Alan y sean bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por vernos desde donde sea que nos estén viendo. Sabemos que hay gente en toda Latinoamérica viéndonos, les agradecemos mucho su sintonía. A la gente aquí mismo en Estados Unidos, muchísimas gracias. Nos llegan muchos correos y gente siempre preguntando por las notas. No se preocupen, vamos a darle las notas a todo de lo que estamos platicando. El día de hoy vamos a estar viendo Hechos 3, un gran pasaje con los apóstoles. Y bueno, vamos a entrar un poquito en detalles, pero antes de comenzar, Pastor Abner tiene un poquito de información para nosotros. Bueno, la semana pasada comenzamos con Hechos capítulo 2, donde podemos ver la llenura del Espíritu Santo descender a los creyentes en ese lugar. Lo que pudimos aprender es que vino el Espíritu Santo y les llenó y hablaron en diferentes lenguas, y con esa autoridad y con esa unción, Pedro ahora está predicando a las multitudes, y la Biblia dice, como él estaba lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que más de 3,000 personas aceptaron a Jesús y fueron bautizados. Entonces, con ese mismo poder y autoridad que él estaba lleno del Espíritu Santo, continúa la historia en Hechos capítulo 3. Y estamos en un momento donde Pedro y Juan están yendo hacia el templo. Y vamos a hablar un poquito acerca del contexto de eso, pero vamos a leer el pasaje primero y luego vamos versículo tras versículo. ¿Ok? Empezando en el versículo 1, Hechos 3, comenzamos. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre lisiado vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado lo miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Voy a parar ahí un momento, solamente primero para decir que ya nada más entrando el pasaje, y esto está padrísimo, está muy bien, porque tenemos una persona que fue lisiada, discapacitada, cojo de nacimiento. Nunca había podido caminar, la gente lo conocía. Y bueno, vamos a entrar un poquito en detalles de lo que este pasaje viene. Primero, en el primer versículo dice que cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Porque esto es importante. Primero, está haciendo énfasis Lucas, el que está escribiendo, el autor de Hechos, que también obviamente es el autor del libro anterior, que es Lucas. Lucas y Hechos los dos son como dos libros que fueron hechos juntos para dar el evangelio, la historia de Jesús y lo que pasó con los apóstoles. Entonces Lucas está escribiendo acerca de Pedro y Juan por una razón especial. La razón es que ellos eran considerados pilares de la nueva iglesia, de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Primero, porque ellos caminaron con Jesús. Y segundo, porque ellos eran íntimos de Jesús. Ellos, los que estuvieron con él en la transfiguración, ellos estuvieron con él en momentos muy difíciles en Getsemaní. Entonces, ahora, después de este movimiento y después de esta gran experiencia del Espíritu Santo, la atención se va totalmente a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que básicamente son como los líderes de todo esto que está iniciando. Entonces, era costumbre judía orar y hacer sacrificios 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. En nuestra Biblia, la versión que estamos leyendo, Nueva Traducción Viviente, ellos hacen la conversión de las horas y los calendarios, entonces para que nosotros en nuestro tiempo podamos entender más o menos qué hora eran. Entonces eran alrededor de las 3 de la tarde cuando ellos estaban yendo a las oraciones que todo el mundo hacía, o que la mayor parte de los devotos en Jerusalén hacían. Y pasan todos por una misma, bueno, no, por varias puertas, pero en este caso la que están hablando es la puerta llamada la Hermosa. Y están pasando todos por ahí
porque pues por ahí, aparte de que por ahí entran, ahí también es un punto donde hay mucha gente pasando, mucha gente entrando, saliendo después, y lo hace específico porque es un gran punto de conexión entre mucha gente. Entonces, hago una nota importante, también hace énfasis en el hecho de que son Pedro y Juan, son los dos, haciendo énfasis a lo que Cristo les enseñó, lo que Jesús les enseñó antes de ir de dos en dos a predicar, cuando los ponía de dos en dos para que fueran a diferentes aldeas a predicar acerca del mensaje. Ellos siguen siguiendo ese mismo modelo, van de dos en dos y esta vez les tocó a Pedro y a Juan. Y eso es una gran conexión de lo que básicamente estaba pasando. Ellos están tratando de trascender este modelo y hacer lo que Jesús les enseñó directamente. O sea, al pie de la letra lo que Jesús les enseñaba, ellos estaban tratando de hacer. Entonces, el segundo versículo dice, mientras se acercaban al templo, mientras se acercaban al templo, estaba siendo cargado un hombre cojo de nacimiento que todos los días ponían junto a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, ya lo mencionamos, para que pudiera pedir limosna a la gente que entraba. En la cultura judía no se esperaba que los discapacitados pudieran trabajar. Simplemente eran personas que tuvieron una mala fortuna, así nacieron y no se esperaba de ellos mucho. Entonces la manera en que ellos podían subsistir era básicamente pidiendo. Entonces sus familiares y sus amigos usualmente los llevaban a lugares donde había mucho tráfico de personas. Y no digo tráfico de personas así como esclavos, no. Había mucha gente caminando, son lugares transitados. Entonces, en este caso, esta persona, este cojo, estaba en un muy buen lugar para pedir dinero porque pasaba la gente de entrada y salida del templo. Y obviamente se valía del cargo de conciencia de la gente. O sea, la gente que va entrando a orar y lo ven y pues se sienten mal y pues le dan algo. O de salida, vienen de orar y lo mismo. Pero una cosa interesante que encontramos en este estudio, precisamente en un libro un comentario bíblico acerca del libro de Hechos de Simon Kistemaker. Lo dije bien. Kistemaker. Dios había dicho a los israelitas que no habría pobres entre ellos. Eso está en Deuteronomio 15:4 y también en versículos 7 y 8. Pero los judíos pasaron por alto este mandamiento de parte de Dios y llegaron a considerar una virtud dar limosnas a la gente que los pedía. ¿Por qué? Porque eso se veía bien en ellos. Ejemplo, en Mateo 6, cuando Jesús y que la viuda da sus limosnas y están algunos dando mucho dinero y ella no. Entonces, era como que una cuestión de orgullo hasta cierto punto. Pero esto es importante aclararlo porque la gente que estaba ahí, pues, les daban limosnas a ellos. Pero bueno, número 4, el versículo número 4 dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Ahora, quiero hacer énfasis en esto y el comentario bíblico también hace mucho énfasis en el hecho de que lo miraron fijamente. Vamos a ser bien honestos, nosotros cuando vemos a alguien que necesita dinero en la calle, en otros lugares, muy pocas veces queremos hacer contacto visual con él. ¿Por qué? Porque ahí viene para acá. Uno los ve y no tiene dinero, pues no quiere darles. Porque, y se siente mal uno. Y se siente mal uno también, porque no quiere, como que... Entonces uno, creo que la mayoría se puede relacionar. Está uno en el carro y los ve y mejor voltea para acá, voltea para abajo. O sea, no quiere hacer contacto visual directo. Pero en este caso, Pedro y Juan lo miran fijamente, o sea, lo ven directito. Y entonces, y no nomás lo ven, le dicen, oye, veme. Entonces, claro, la reacción natural de él es, ¿me vas a dar? Bueno, esa actitud de, ¿qué me vas a dar? Es exactamente lo que vamos a hablar ahorita. Ellos lo miraron fijamente, primeramente para hacer una declaración clara de que él era una persona. Estaban dándole valor a su persona y no a su condición. Y lo segundo es, el hombre cojo, al ansiosamente esperar recibir, ahí es donde puso su fe. Ahí es como que encendió la fe, como un carro que se enciende. Ahí es donde encendió su fe porque ansioso esperaba recibir algo. Los apóstoles que están llenos del Espíritu son guiados a determinar que el hombre tiene esa fe. Y por eso Pedro puede afirmar, sin lugar a dudas, que el hombre puede ser sanado. Inclusive, Pedro lo menciona después en el versículo 16. Pastor Abner va a hablar un poquito de eso.
que él afirma que él fue sanado por la fe que él tenía, pero claro, porque estaba ansioso, listo para recibir algo. Y entonces, para mí este es el versículo más importante. Yo sé que Pastor me tiene todos muchos versículos muy buenos, pero para mí este es el que más me gusta, porque dice en versículo número 6, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y qué declaración tan fuerte, inclusive para nosotros como cristianos. Yo estaba, de hecho, platicando con mi esposa cuando estaba yo estudiando esto, y dije, ¡qué valor! Sí. ¡Qué valor! O sea, nomás agarrar y decirle a alguien, levántate. Y nosotros, yo la verdad me voy a poner muy honesto, y a veces uno orar por alguien, a veces le da a uno un poco de duda. Es como que pues queremos que se sane, pero no sabemos cuáles son los planes de Dios. Uno en su mente tiene muchas cosas. Entonces, uno quiere orar por alguien, quiere que se sane, pero a veces nos falta esa autoridad. Y eso es algo que ellos se tenían clarito, y claro, lo tenían súper fresco porque vieron a Jesús hacerlo muchas veces los años anteriores. Entonces, Pedro le da lo que Pedro le da a este paralítico es más, obviamente mucho más valioso que dinero. Lo sana en el nombre de Jesús de Nazaret y le ordena que camine. Y Pedro clama en el nombre del Señor para mostrar que es el poder de Jesús quien lo sanó. Exactamente. No Pedro. Y después Pedro lo menciona, pero hace ese énfasis. Ahora, estamos hablando de que no hace mucho a Jesús lo crucificaron. O sea, hablar de alguien que el gobierno acababa de matar o de juzgar y de condenar, pues es políticamente algo fuerte. Ellos de todos modos decían, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y, o sea, es un valor, una fe tan fuerte que la verdad motiva. Como cristianos nos motiva, y por eso estamos estudiando esto. Entonces, al ser sanado, este hombre sabe que le debe de dar esa gloria a Dios. Y sabe él entiende quién lo sanó. Entonces, versículo 7 dice, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Detalle importante. En este versículo dice que Pedro, después de decir el nombre de Jesús, levántate, lo agarra de la mano y lo levanta. Y esto es súper similar o muy similar a lo que él mismo vivió tiempo atrás. Cuando Jesús sana a su suegra, que tiene fiebre y que va, que esto está en Marcos 1:31, que lo afectó personalmente. Dice que el paralítico le estrecha la mano, o más bien él estrecha la mano para ayudarle a ponerse de pie, y estaba siguiendo el mismo procedimiento que Jesús practicó cuando sanó a su suegra. Tenía la fiebre, le dio la mano y la levantó. Y en ambos casos el milagro ocurre después de que los pacientes reciben la ayuda al extenderles la mano. Este hombre instantáneamente siente la fuerza en sus pies y en sus tobillos. Ahora, usted no puede ver, le voy a comentar algo, pero yo no hace mucho, jugando fútbol, me rompí un tobillo. Entonces, si alguien entiende ahorita qué se siente tener fuerza en los tobillos, soy yo, su servidor. Porque no hace mucho no tenía yo mucha fuerza para poder hacer mucho. Entonces, para mí esto de que siente fuerza en sus pies y sus tobillos es muy fuerte. Porque yo puedo decir que una pierna estaba muy bien y la otra totalmente... Y tú no podías caminar por bastante tiempo. Y era una pierna. Imagínate las dos. Oh, no, hombre. No, pero imagínate, te acaba de pasar a ti. Tal vez que hace más de un año o casi un año. Menos, como hace 6 meses. Hace 6 meses y no podías caminar por bastante tiempo. Esta persona en la Biblia era por años y años que ya no podía caminar, ya no les funcionaba, ya estaba ahí por años. Entonces, ahora imagínense el tobillo, las piernas y todo lo de él. Era un milagro, pero milagro. Fuertísimo. Milagro con M mayúscula. Ya, como que... Milagrazo. Entonces, ya. Bueno, continuamos con esto y último comentario acerca de ese versículo número 7. Esta persona, pues limosnero, en ese momento supo de dónde venía su sanidad, y ahí dice que saltando alabó a Dios.
Y entonces la importancia de esto es porque el nombre de Jesús le recordó al paralítico de todo lo que había escuchado. Ahora, si estamos hablando de que esta persona, porque aquí lo menciona y lo vamos a mencionar en un momento también, esta persona tenía alrededor de 40 años en esa condición. Entonces, si él, vamos a decir que estuvo por años en esa puerta, él vio a Jesús entrar y salir varias veces, porque Jesús mismo entraba en el templo de Jerusalén y escuchaba. Entonces, el nombre de Jesús de Nazaret, solamente porque él escuchaba lo que él es de Jesús cuando él estaba ahí enseñando, le hacía recordar quién era. Pero también, como mencionamos hace poco, no hace mucho lo acababan de condenar y lo acababan de crucificar. Entonces, el tema de Jesús era latente. O sea, estaba fresquito. Y aún así, él puso esa fe. Tenía esa fe y por eso pudo ser sanado. Entonces, continuamos con el versículo... bueno, ya se fueron versículos 7 y 8, perdón. Y de ahí salto al número 9. Y dice, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, otro lugar ahí, donde estaba el hombre sujetado fuertemente de Pedro y Juan. O sea, estaba así de que no lo podía creer. Y yo creo que yo hubiera estado igual. O sea, yo brinco ahí y quiero abrazar al tipo y lo quiero que sepa que estoy súper agradecido. Entonces, lo padre de esto es que por muchos años la gente misma fue testiga de que este hombre había estado ahí y finalmente vieron un milagro que ellos no pudieron negar. En esta ocasión, como en otros casos, cuando Jesús fue resucitado, estuvo la idea de que los discípulos lo habían llevado. O sea, había como cierta duda en ciertas cosas, pero en este milagro que fue hecho en el nombre de Jesús, no había duda. No había duda porque todo el mundo conocía a ese Señor y sabía que Él estuvo por años en esa condición. Y de repente lo ven caminando y está caminando en el nombre de Jesús. Y entonces, maravillado todo y sorprendido la gente, se abre su corazón al mensaje de Cristo. Y Pedro, igual lleno del Espíritu Santo, ve una excelente oportunidad para empezar a hablar. Y ahora en este momento Pedro aprovecha de la gente que está asombrada del milagro. Claro. Un milagro, como estábamos diciendo, un milagro. Un milagrazo. Milagrazo. Y aprovecha en ese momento. Ahora pongámonos en los zapatos de esas personas que están ahí viendo ese milagro. Solo me puedo imaginar a la gente con la boca abierta, like, wow. Like, did that just happen? ¿Acaba de pasar eso? Él por años estaba ahí y este hombre, Pedro, y personas que tal vez ni conocían quién era Pedro, era, who is this guy? ¿Quién es este hombre que acaba de hacer ese tipo de milagro? Y aquí es donde entramos en el versículo 12 que dice así, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay que de sorprenderse de esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Él estaba diciendo, pero está diciendo, hey, ustedes no están viendo, sí, es un milagro grande y lo que está pasando, pero no soy yo, Pedro o Juan, que es nuestro poder que acaba de hacer esto. Entonces él se aprovechó que todos eran judíos. Estaban ahí, estaban pasando y estaban viendo que el milagro, él sabía que ellos iban a decir, hey, quiero saber más de ese hombre Pedro o de ese Juan, cómo hicieron eso, qué poder tienen ellos en el sentido lo humano. Pero Pedro estaba llegando en el momento ahorita donde se iba a aprovechar para predicarles en ese momento, como dice el pastor Alan, que el corazón se abrieron para algo sobrenatural en ese sentido de que, hey, this doesn't happen a lot. Esto no pasa mucho tiempo. Y ese milagro por años lo hemos visto ahí sentado pidiendo porque no se puede levantar. Y ahora hizo el milagro y Pedro aprovecha para decir, hey, no soy yo humanamente. Es Jesús, el poder que está en mí, que lo hizo. Por eso en el versículo, dale. Perdón, la pregunta hubiera sido, qué fácil hubiera sido para Pedro y para Juan llevarse el crédito.
Sí. Qué fácil hubiera sido para ellos decir... Una tentación para decir... Exacto. Ajá. Como decir, no, para que vean que aquí nosotros también, como Jesús, también podemos hacer cosas milagrosas. Pero que Pedro, ahí es donde se ve pues la calidad de Pedro y al mismo tiempo el Espíritu Santo en él, ¿no? Que Exactamente. dan el crédito a quien debe de el crédito. Sí, porque imagínate, vemos en diferentes historias en la Biblia con Jesús, que todos llegaban de Jesús después del milagro, querían tocarlo, querían estar con Él, porque Él tenía esos superpowers, esos poderes sobrenaturales que fácil hubieran llegado donde Pedro, o tal vez, no va en detalle, pero tal vez la gente va donde Pedro diciendo, hey, quiero estar contigo, ¿qué quiero hacer? Pero se aprovecha ese momento Pedro para decir, hey muchachos, gente, todos aquí pongan atención, no fue mi poder, sino del poder de Jesús. Y ahorita va a llegar más en detalle sobre eso. Entonces lo vemos en el versículo 12, donde él comienza diciendo, pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Él es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron. Ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de Pilato, había decidido ponerlo en libertad. Pedro sabía que la audiencia era judía y les quiso recordar, y aprovecha este momento para decirles, hey, ustedes que saben de Abraham, Isaac, Jacob, ese mismo Dios que se reveló en ellos, el Dios que ustedes y todos nosotros adoramos, también se glorificó en Jesús. Y Él estuvo aquí en medio de nosotros, pero ustedes lo rechazaron. Ustedes fueron que dijeron, no, Él no es el Mesías. Y ahorita en un detalle más vamos a hablar sobre lo que Él decía del Mesías. Pero, y este comentario que hace Pedro, así tan fuerte, me recuerda mucho a los, perdón, no sé si en qué país me estén viendo, pero los memes en internet que dicen, se tenía que decir y se dijo. O sea, tenía que decirles a todos ellos que lo que habían hecho. O sea, qué fuerte. O sea, ustedes lo rechazaron, básicamente ustedes, es culpa de ustedes lo que pasó con él, pero aún así, sí, Él sigue haciendo milagros. Y Él les dice, ese Jesús que ustedes rechazaron es porque es lo que vemos aquí, el poder de Jesús. Ese Jesús, por medio de Jesús, ese paralítico se levantó. El milagro sucedió por medio de Jesús, alguien que ustedes rechazaron. ¿Por qué? Y Pedro comienza y aprovecha a predicarles, es porque el poder que está en mí, es porque es Jesús es el que vive en mí. Y porque Él vive en mí, yo tengo el poder para hacer milagros. Y me recuerdo del versículo en el capítulo 8, versículo 11 de Romanos, donde Pablo nos dice, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. En este momento es muy importante que usted reconozca, usted que nos está viendo, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué significa eso? Que el poder y la autoridad que estos en la Biblia, los apóstoles, Pedro, caminaban en esa autoridad, hoy en día también caminamos. El Espíritu Santo vive en usted. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros para hacer esos milagros hoy en día. Usted tiene el poder hoy para orar para los enfermos. Si alguien que usted está enfermo, un familiar que está enfermo, ahorita se está haciendo el video en vivo, estamos todavía en una pandemia del COVID. Para orar y reprender todo mal espíritu, nosotros tenemos ese mismo poder que Pedro tenía, ahí lo tenemos nosotros. Y Pedro les dice, ustedes que están viendo todo esto, es porque Jesús vive en nosotros. Ahora, versículo 16 dice de esta manera, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado,
paralítico, cojo. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Pedro nos enseña que es la fe en Jesús que hizo el milagro. Es la fe en el nombre de Jesús, ese requisito básico para operar en esos milagros. Mire lo que dice el autor Simon Kistemaker, le dice de esa manera. Esta fe, como Pedro, lo deja claro, viene a través de Jesús. Solo a través de Él es la fe efectiva, como se hace evidente en la sanidad del mendigo. Y la fe que viene por Él ha dado a completa sanidad. Fe y en el nombre de Jesús son los dos lados de la misma moneda que representa la sanidad. En resumen, fe es la forma y el nombre de Jesús es la causa de la restauración del hombre. Me gusta cómo lo puso Kistemaker ahí. Algo importante de reconocer, que no solo fue la fe de Pedro, pero también la fe demandaba algo del cojo, el lisiado, el paralítico. Que él extendió su mano cuando Pedro dice, levántate, yo tengo algo más poderoso, levántate. Ahí podemos ver, si vamos más en detalle de ese momento, pongamos los zapatos en ese momento. Ese paralítico tal vez hubiera visto a Pedro como que, ¿estás loco? ¿Are you playing? ¿Are you joking? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Mírame mis pies, yo no me voy a levantar, ¿cómo me voy a levantar? Pero no, la Biblia dice que extendió su mano, se levantó, porque también tuvo la fe en ese Jesús que él estaba predicando, que él estaba enseñando. El milagro sucede porque Pedro tuvo fe en Jesús y el paralítico también creyó y tuvo fe en Jesús. Versículo 17 dice, amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas dijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora Pedro regresa a recordarles a los judíos de lo que hicieron, cuando rechazaron. Cuando los judíos hoy en día son ellos muy estudiosos de la ley, recuerdan muy bien de los profetas antepasados. Y ellos sabían, y ellos saben, que iba a venir un Mesías, que iba a venir alguien, y que iban a sufrir, porque en la Biblia dice que el profeta Isaías lo dijo, que alguien iba a venir y iba a sufrir por todo lo que iba a pasar y lo que pasó. Pero por la ignorancia, por la gente decir, yo no creo eso. El gobierno, dicen, él no es verdad, él no es el rey de los judíos, él no es el Mesías. Y por ignorancia, nosotros. Entonces, me puedo imaginar Pedro un poco molesto, un poco en medio de la predicación, un poco molesto, como que, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no? Yo caminé con él era el Hijo de Dios. Y todos tenemos a alguien como Pedro que o somos Pedro. Su forma de carácter, a veces no pensamos antes de hablar. Pero en ese momento yo me puedo imaginar Pedro diciendo, por la ignorancia de ustedes, porque ustedes, y señalaron el dedo. Pero en el versículo 19 vemos que el modo de Pedro cambia, porque él como que se recuerda que yo no estoy aquí para solo regañarles y culparles. No, hay algo muy importante, y lo más importante es que ustedes tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Entonces lo que dice aquí en el versículo 19 me gusta, porque ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces la presencia del Señor vendrá, tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pedro todavía le da la oportunidad a todos que están ahí. Aunque esté molesto, aunque tal vez en su propia carne como que
no quiso, digamos, porque no se merece, no merecen. Si todos los que dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y el amor que él tuvo por Jesús, porque Pedro realmente lo amó. Y a veces nosotros humanos, y a veces en la vida hoy, a veces no le queremos dar algo a alguien que no lo merece. O a alguien que nos hizo algo malo. Que nos hizo algo malo para... No, él me tiene que perdonar. O ella me tiene que perdonar. Y a veces es difícil, pero... O más bien, ella me tiene que pedir perdón a mí. Exacto, exacto. Pero él dijo, no, todavía hay tiempo para que ustedes se arrepienten, y cuando ustedes se arrepienten y acepten a Jesús, va a venir de regreso Jesús. ¿Y qué significa eso? El Espíritu Santo va a comenzar a morar en nosotros cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo, que aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Y ahora vamos al versículo 22, donde dice, Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes se levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que les diga. Versículo 23. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Otra vez Pedro les recuerda a los judíos, les recuerda de Moisés. Pero ¿por qué Moisés? Porque de todos los profetas, Moisés para los judíos es el más grande. Es el que más miran y el que más respetan. Porque él estuvo cara a cara con Dios. Y por la historia de ellos, judía, de que estuvieron en esclavitud tantos años y lo que significó la libertad después de eso, y que Moisés los liberó, o no los liberó, pero Dios usó a Moisés para liberarlos de ese yugo de esclavitud tan fuerte, y por generaciones y generaciones y generaciones se ha dicho y se ha hablado de Moisés como que él era el mero con Dios. Y hasta hoy en día los judíos, ellos miran a Moisés y el rey David como los más grandes de los judíos. Claro, no, obviamente no a la par de Dios, pero sí el ungido de Dios que envió, y para ellos muy importante. Sí, porque Dios le habló a Moisés. Y les dio la ley. Y les dio la ley. Entonces Pedro reconocía ese detalle muy importante, que él regresa en el versículo 22 para recordar a todos los judíos que están ahí. Hey, recuérdense de Moisés. Moisés dijo que se iba a levantar un profeta. Hey, Moisés le dijo, pero como ustedes en su ignorancia no pudieron comprender y ver que Jesús, esa es la persona que Moisés estaba hablando. Entonces él comienza a comparar a Jesús y a Moisés, que también Jesús fue un profeta, aunque fue el Hijo de Dios. Fue humano, pero fue un hijo de Dios. Y uno de esos, él era un profeta. Entonces Pedro aprovecha ahí para decirles a todos los judíos, hey, Moisés dijo eso, una profecía que se cumplió en Jesús. Y me gusta cómo el autor Kissmaker lo dice de esta manera. Es evidente la semejanza de Cristo y Moisés en las palabras, un profeta como yo de entre sus hermanos. Cristo es un profeta que, como Moisés, humanamente hablando, es un descendiente de Abraham y miembro por eso de la nación israelita. Los judíos que oyen a Pedro deben reconocer que Cristo indudablemente fue el cumplimiento de las palabras proféticas de Moisés. Y con este pasaje, Pedro lo que hace es de una y otra vez como que jala de la historia, ¿no? Uh-huh. De atrás, de lo que ellos conocen. Está hablando con gente que conoce la ley de Moisés, principalmente, uh-huh. Y la ley judía, a la cual él les quiere comprobar que Jesús es aquel que Moisés, de cual habló. Y no nomás eso, sino que mucho más atrás está tratando de apelar a ellos de lo que conocen, de su propia tradición, uh-huh. de quien ellos son como cultura, y que no simplemente no lo pudieron ver en ese momento, no lo pudieron ver. Entonces, yo creo que yo hasta cierto punto estoy en cierto acuerdo con Abner, en el sentido de que a lo mejor Pedro estaba como que molesto, y obviamente con clara razón, porque pues le mataron a su amigo. Exactamente. Y lo juzgaron
mal y lo condenaron. Pero también puedo ver ese Pedro como Jesús ahora. Exactamente. En el sentido de que dice, ok, entiendo que no sabían. Un Pedro más maduro. Exacto. Un Pedro que ora con el Espíritu Santo y con años. Ahora sí como Ahora que, piensa antes. así como que, ¡ah! Pero entiendo. Entiendo que no sabían. Pero porque no saben, Exacto. les estoy explicando. Y le estoy explicando en detalle. Y como ustedes lo pueden entender, porque ustedes saben exactamente Exacto. de qué estoy hablando. Y entonces, bueno, entonces vamos a leer ahora lo que sigue con el versículo 24. Y dice, una vez más, sacando de la historia, ahí va Pedro y dice, comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Y versículo 26 termina diciendo, cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos, de sus malos caminos, en otras versiones. Versículo 24, la línea de razonamiento de Pedro y la manera de argumentar esto y poderlo hacer tan bien es de que está trazando y establece los patrones desde los profetas. O sea, está tratando de hacer un argumento como lo hizo con Moisés, también lo está haciendo con Samuel. ¿Y por qué con Samuel? Porque Samuel fue aquel que ungió al rey David. Ellos sabían que hasta cierto punto la era de los profetas mayores o fuertes empezó con Samuel. Entonces es como otra vez otro sello de validez. Es como que Moisés, Samuel, que lo dijeron y lo que dice es que cada profeta desde Samuel habló acerca de lo que sucede hoy en día, obviamente en ese momento. Y todos ellos de alguna u otra manera hablaron de la venida del Mesías. Para ellos ese término de Mesías es muy importante porque es el que ellos han esperado. Y la comunidad cristiana primitiva, como Pedro, como Juan, investigó atentamente las profecías del Antiguo Testamento para comprobar que Jesús de Nazaret las había cumplido. En sus sermones y sus epístolas o las cartas que escribió también Pablo y Pedro también varias veces citan las profecías y se agarran de la ley, de lo que dijeron los profetas, para que no quede duda de que Jesús fue el Cristo, el Mesías, el que se había prometido, el ungido de Dios. Y esto es para darle validez a su mensaje. Y muchas veces hemos visto a personas que nos ha tocado a todos en algún momento, pues ver cómo se usa la Biblia para argumentar por sus propias cosas, pero en este caso ellos lo están haciendo con una validez totalmente clara de que ellos están sacando estos ejemplos para que la gente vea y las personas sientan en su corazón y resuene en su mente lo que han escuchado desde niños. Claro, estamos hablando de un pueblo judío que desde niños les enseñan todas esas cosas, la ley y los profetas y todo lo que se escribió y la historia. Entonces es para poderle dar fuerza. Y esto todavía aún más, imagínense, con un milagro. O sea, primero hacen el milagro, dan el argumento, lo acompañan con la historia y con pasajes bíblicos que ellos conocen, todo para resumir de que es Jesús, es Cristo el que está haciendo todo esto con poder. Y ya lo conocieron, ya pasó por ahí. Versículo 25, esto es como que hasta cierto punto donde yo veo a Pedro donde está tratando de incluir, y no nomás incluir, sino empieza ese mensaje hasta cierto punto de compasión, porque le dice, ustedes son los hijos de esos profetas, o sea, ustedes son incluidos en este plan, están incluidos en el pacto que Dios le prometió a sus antepasados, a Abraham, que le dijo, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Y la frase esta de herederos de los profetas, que les dice a ellos, da a entender que los judíos fueron los receptores de las profecías. O sea, ellos fueron los que primero tuvieron el honor de poder tener a Cristo, al ungido de Dios. Y además los judíos son herederos del pacto de Abraham y de sus descendientes, porque Abraham, y de ahí en adelante, de ahí salió la nación de los judíos. Entonces, versículo 26 dice, cuando Dios resucitó
a su siervo, o levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos, al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Y esto tiene 2 o 3 cosas interesantes. Bueno, tiene muchas, pero entre las que vamos a mencionar 2 o 3. Dios determinó que Cristo tomara el lugar de Abraham, porque a través de Jesús la promesa de Abraham se cumplió. O sea, no nada más que fue padre de naciones, sino que a través de esas naciones iba a venir la salvación. Y ahí en Cristo se cumple eso. Y el verbo en varias diferentes traducciones de la Biblia, en algunos dicen en el versículo 26 que Dios resucitó a su siervo Jesús, pero en otras dicen Dios levantó a su siervo Jesús. Y dependiendo de la traducción, también hay diferentes variaciones en esa palabra, levantó o resucitó, porque dice que el verbo levantar también se puede referir no nada más a la resurrección de Jesús, pero que lo puso y lo designó, lo levantó a Cristo para servir como descendiente de Abraham. O sea, lo puso en el lugar de la promesa de Abraham. Aparte de resucitarlo de los muertos, lo colocó en el lugar de la promesa que les había dado. Y la bendición entonces es el arrepentimiento y la salvación. Y entonces Pedro les dice así directo a los ojos, francamente y sin temor a decirles que cuando los judíos aceptan a Cristo y se vuelven de sus maldades, lo que están recibiendo es la misma salvación para su pueblo. Aceptar a Cristo es salvar a su pueblo. Total, es salvar al mundo, pero específicamente a ellos, es salvarlos a ellos. Él es el salvador de su pueblo. Capítulo 3 de Hechos. Podemos ver, ahorita que estamos terminando estos 26 versículos, podemos ver que desde el capítulo 2, el Espíritu Santo se descendió a ese lugar y Pedro y las personas ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y en el capítulo 3 pudimos ver que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Jesús que está viviendo en nosotros, Él es el que nos da poder. Poder para sanar, poder para reprender, poder para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y yo creo firmemente que aquí en esta tierra donde tú vives, donde tú nos estás viendo, tú tienes el poder del Espíritu Santo para poner manos y orar para que las personas vayan sanadas también, así como Pedro. Porque Pedro nos estaba enseñando a nosotros y todos los judíos ahí, que es por medio de Jesús y el poder de Jesús que vive en nosotros ahora. Antes, cuando ellos estaban con Jesús, Jesús es el que lo hacía. Jesús hacía los milagros. Pero Él les decía a los discípulos, aunque tal vez no le creyeron, Jesús les dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Y ahora, en este año 2021, creo firmemente que Dios todavía está haciendo milagros hoy en día por medio de nosotros que creemos en Él. Entonces no sé qué usted está sintiendo, o tal vez está enfermo, o tal vez usted tiene problemas, tiene depresión, ansiedades, problemas financieros. Creemos firmemente que el Espíritu Santo puede ir y llenar ese vacío en su corazón, ese dolor, esa sanidad que usted ha orado. En el nombre de Jesús, Dios lo sana. En el nombre de Jesús, Dios va a proveer. En el nombre de Jesús, Dios va a hacer lo que Él va a hacer en este año. Entonces, en Hechos capítulo 3, podemos ver que hay poder en el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Pero es nuestro deber de ir con fe y declarar que Dios me va a sanar. Dios te va a sanar. Dios va a hacer el milagro porque Él vive en nosotros y creemos firmemente que hoy en día Dios todavía hace milagros. Y añadiendo lo que tú estás diciendo, yo creo que para mí el versículo que más me toca, y se los mencioné anteriormente, es cuando Pedro les dice, yo no tengo plata ni oro para ti, pero lo que tengo te lo doy. Y le da la declaración más importante de la vida de esta persona, de toda su vida. Y yo creo que esa misma declaración la podemos hacer nosotros para nuestra propia vida y también para los que tenemos alrededor, de que
puede ser que nosotros no tengamos problemas de salud, algunos. El pastor Abner habló acerca de si te sientes enfermo o estás en cierta situación difícil, pero a lo mejor estás del otro lado. A lo mejor tú no estás enfermo y no tienes ninguna situación fuerte, estás bien, gracias a Dios, gloria a Dios, qué bueno. Pero también de nuestra parte como pueblo de Dios es qué podemos hacer, qué tenemos nosotros para dar. Y si no es dinero, y si no es recursos, ¿qué sí podemos dar? Y es en el nombre de Jesús que se mueva. En el lugar donde estás, en el momento donde estás, una oración, una declaración, una palabra de ánimo, una sonrisa que viene de parte de Dios, le puede alegrar el día y la vida a cualquiera. Nosotros no sabemos, pero a lo mejor cuando nosotros nos damos a que el Espíritu Santo nos use, palabras como estas o otro tipo de palabras pueden ser similares a lo que le pasó a este lisiado. Le transforman la vida. Igual, no somos nosotros, es Cristo a través de su Espíritu Santo. Y para mí eso tiene un valor tan grande porque creo que en nuestra vida todos hemos experimentado momentos donde un antes y un después, cuando Dios habló a nuestra vida y más que darnos recursos o cosas materiales, nos dieron de Él. Para mí eso es muy impresionante. Entonces te animo, lánzate en esa fe. Tal vez tú conoces a alguien, todos conocemos a alguien que está pasando por un momento difícil, pero lánzate en esa fe, que el Espíritu Santo te guíe y Él te va a dar las palabras para ir a bendecir, a orar por esa persona. Voy a orar por ti. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, por esta enseñanza. Señor, ahora podemos ver, Señor, por medio de tu palabra, que tú estás obrando hoy en día. El Espíritu Santo vive en nosotros y creemos firmemente que tú vas a hacer el milagro. Señor, tú sabes las personas que están viendo esto ahorita por medio de su teléfono, en su casa, en su carro, que está pasando por momentos difíciles. Creemos en el nombre de Jesús. Tú vas a hacer la obra, tú vas a proveer y tú vas a estar ahí en medio de ellos. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias una vez más por sintonizar aquí en Estudio Bíblico. Un placer para nosotros poder llegar hasta donde tú estás. Te seguimos recomendando que te quedes con nosotros en nuestros siguientes episodios de Estudio Bíblico. Tenemos mucho que queremos compartir contigo y te bendecimos, te damos gracias por tu tiempo y esperamos que Dios haga de esta palabra algo real en tu vida. Ya son los 3 veces que hemos estado aquí. Ya creo que ya pasamos. Ya creo que nosotros ya pasamos la prueba 3 veces. Así somos los pastores de jóvenes, como que el pastor Danilo y el equipo les gustó. Y aquí estamos una vez más, pero... Oye, o no encontraron a nadie más y aquí estamos. Entonces, bueno. Pero a mí me está gustando. Yo sé que te está gustando aquí. A mí me encanta. Hasta la próxima, a la otra semana, con Hechos capítulo 4. Nos vemos. Bendiciones.